Amados hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie acerca del Evangelio del Reino. Estamos convencidos que no es el Evangelio del Reino lo que hemos predicado como buenas noticias. Y esa es la carga que el Señor nos ha comunicado de insistir en lo que llamamos el verdadero Evangelio, las buenas nuevas del Reino. Esta es una serie de 5 partes. Estamos ahora trabajando la parte número 1. Si el Señor Jesús no puede penetrar las fortalezas que hay en un creyente, después de varios intentos, esa persona, en el audio anterior poníamos el ejemplo de un joven que se acaba de convertir o cualquier otra persona, esa persona perderá el deseo de orar, perderá el deseo de leer la Escritura, de invocar al Señor, de congregarse. Si el Señor Jesús intenta prevalecer, pero no le es posible, esperará. Tal vez después de 2 semanas, o 2 meses, o 2 años, el Señor lo intentará nuevamente. Es posible que a la postre esa persona sea ayudada por otro hermano y nuevamente sea animado a ir en pos del Señor. Pero debido a que el Señor Jesús no pasa por alto problema alguno, Él nuevamente tocará la vieja fortaleza. Pero esta vez este hermano habrá aprendido la lección e inmediatamente se volverá su espíritu y cederá ante el Señor diciendo: sí, Señor, amén. Así el Señor Jesús podrá prevalecer y propagarse más en Él. Esto significa que Él crece más y ocupa más parte de su ser. Este crecimiento es la venida gradual del reino en el interior de ese hermano. Así que con el tiempo, todas sus partes internas, mente, parte emotiva, voluntad, habrán sido plenamente saturadas por el Señor Jesús. En otras palabras, Él habrá crecido plenamente en este hermano. En cierto sentido, habrá alcanzado la etapa de la cosecha dentro de este hermano. Él estará listo para ser cosechado, está preparado, es maduro. Él es como una de las 5 vírgenes prudentes que se mencionan allá en Mateo 25. Si muchos creyentes, hermanos, que buscan al Señor fueran así, la plena manifestación del reino vendría. Tal vez lo que hemos oído nos ayuda a comprender de qué manera viene el reino. El Señor Jesús se siembra en nuestro ser como una semilla, convirtiéndonos así en su labranza, donde Él va trabajando, Él crece paso a paso, poco a poco. Él crece dentro de nosotros. Él es muy paciente y gradualmente llega a poseer todo nuestro ser hasta que finalmente el Señor Jesús toma plena posesión de nosotros. Él ocupará así nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y todas las áreas de nuestro ser. De este modo Él reinará dentro de nosotros y el reino vendrá de forma plena y completa. El reino no viene como un cambio repentino, y eso es a veces mucho de lo que insistimos. No viene así, sino más bien viene como vida añadida cada vez que Cristo crece en nuestro ser. Sin embargo, este no es un asunto estrictamente individual, pues tenemos que crecer juntos con otros creyentes. Es lo que el apóstol Pablo deja claro allá en la carta a los Efesios. Muchos cristianos han caído en la trampa de varias cosas religiosas. Es necesario que uno las deseche siempre y se vuelva a su espíritu, dándonos cuenta que Cristo está en nuestro espíritu. Nuestra verdadera necesidad es que Cristo se expanda en nuestro interior. Aún, vamos a poner algunos ejemplos de estas cosas religiosas que están siempre atravesadas, aún cuando el formalismo pueda ser de ayuda para algunos, a la postre se va a convertir en un obstáculo. Las enseñanzas fundamentalistas y ser muy fiel a las enseñanzas ortodoxas puede ser de ayuda en un tiempo, pero a la larga van a impedir que la persona cumpla el propósito eterno de Dios. Lo mismo sucede cuando corremos detrás de las experiencias carismáticas y los dones. Si bien para muchos cristianos esas experiencias les fueron de ayuda, a la postre esas mismas experiencias se convirtieron en un obstáculo.
Nuestra necesidad básica en el presente es comprender que nuestro amado Señor Jesús está en nuestro espíritu, creciéndose y propagándose dentro de nosotros, y que el Señor nos lleve a clamar, que tenga misericordia de nosotros, que nos conceda siempre la gracia de decirle amén para que Él avance, para que Él se expanda, para que Él nos posea y ocupe todas las partes de nuestro ser. Esta es nuestra necesidad hoy. Todos fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de Cristo. Necesitamos que Cristo se propague a sí mismo dentro de nosotros y nos gane por completo. Y esto traerá la plena manifestación del reino. Pero, amado, esto va a atravesar y nos va a llevar a pensar en el campo de batalla de estos dos reinos. No, esto no se establece sin batalla. Vamos a pensar juntos en el campo de batalla de estos dos reinos. La Escritura nos revela que en el universo existen prácticamente tres partidos: Dios por un lado, el hombre y Satanás. Según Génesis 2, el hombre fue puesto frente a dos árboles. Repasamos esto bien en el audio anterior. El árbol de la vida, el cual representa a Dios, y el árbol del conocimiento del bien y el mal, que denota a Satanás, el maligno. Esta revelación bíblica nos declara que el propósito de Dios es entrar en el hombre y hacerse uno con el hombre. Pero antes que Dios pudiera hacerlo, Satanás entró en el hombre. Fue Satanás quien dio el primer paso al entrar en el hombre. Pero no lo hizo según la manera de Dios, sino conforme a su propia manera maligna de proceder. Y con toda esa manera maligna opera en los hijos de desobediencia y opera en los que pertenecen a su reino. Hermano, el hecho de que Satanás dio el primer paso al entrar en el hombre nos muestra la soberanía de Dios, pues Dios mismo le permitió a Satanás cierto grado de libertad para que hiciese con el hombre lo que quisiese. Sin embargo, Dios no le permitió que hiciese todo lo que quería. Recordemos el libro de Job, nos muestra este mismo principio. Dios le permitió a Satanás que hiciese cosas, ciertas cosas a Job, pero también lo limitó. Si leemos Job 1:12 y 2:6, encontramos respectivamente aquella voz de Dios en 1:12 diciendo: no pongas tu mano sobre él, y en 2:6 diciendo: guarda su vida. Aunque Dios le permitió a Satanás dañar al hombre, jamás le permitió entrar en el espíritu del hombre, debido a que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O otra versión dice: el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Proverbios 20:27. Dios creó al hombre de una manera muy específica. Algunos consideran que el hombre es cierta clase de animal, pero Dios no lo considera así. Ninguno de los pájaros, los peces o las bestias, posee un espíritu humano o como el del humano. Si leemos Eclesiastés 3:21, y algunos tal vez estarán pensando en eso, se menciona un espíritu en los animales, pero deja claro que no es como el espíritu humano. Como el espíritu humano. Ellos son animales precisamente porque carecen de un espíritu humano o como el del humano, que pueda y tiene la capacidad de ser la lámpara de Jehová. Pero nosotros somos seres humanos debido a que poseemos ese espíritu humano con cierta capacidad. Dios es espíritu y nosotros tenemos un espíritu. Quienes adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y lo reconocemos y lo leemos allí en Juan 4:24. Los animales jamás adoran a Dios. ¿Alguna vez oyó usted de un grupo de monos o de perros que hiciera un templo para adorar a Dios? ¿O usted vio tal vez un ratón o un gato adorando a Dios? Sin embargo, si uno estudia la historia humana desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, sabrá que los hombres siempre han adorado a Dios. Probablemente, y estamos seguros que no a la manera apropiada, pero siempre procuraron adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque debido a que en su interior existe un órgano de adoración que se conoce como el espíritu humano. Los animales tienen ciertas cosas en común con el hombre, pero solo el hombre posee algo que ningún animal tiene: ese espíritu humano. Por tanto, no somos animales, somos seres humanos.
La diferencia en realidad entre los animales y los seres humanos es que solamente el hombre posee ese espíritu humano con su capacidad. A lo largo de los siglos, Satanás en su astucia ha mantenido oculto todo lo relacionado con este espíritu humano. Es poca la cristiandad que habla sobre esto. E incluso hay quienes dicen que el espíritu humano y el alma son lo mismo y llaman al hombre un ser de dos partes y no queremos que esto se convierta en un conflicto. Queremos que usted se vuelva ya a su espíritu y pida dirección al Señor en esto. Aunque los perros y los gatos tienen un alma, ellos no tienen ese espíritu humano o que funciona como el espíritu humano. Nuestro espíritu humano es el órgano específico para adorar a Dios. Ya vimos en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová. Así que nuestro espíritu humano es tanto la lámpara de Jehová como el santuario de Dios, donde podemos adorar a Dios. Según Hebreos 4, del 12 al 16, nuestro espíritu es el lugar santísimo, o por lo menos representa el lugar santísimo. Primero, nuestro espíritu es la lámpara de Jehová, y finalmente nuestro espíritu se convierte en el lugar santísimo. Dios en su sabiduría le permitió a Satanás afectar al hombre e incluso entrar en él. Sin embargo, no le permitió que se excediera al grado de que entrara en el espíritu del hombre, aunque hay amortecimiento en el espíritu del hombre. Solo le permitió, como decimos, que lo amorteciera, lo oscureciera, que oscureciera el espíritu humano, pero jamás le permitió entrar en él. Sin embargo, Satanás entró en el cuerpo físico del hombre. A eso se le debe que en el capítulo de Romanos 7 se nos diga que el pecado y todas las concupiscencias de la carne están en los miembros de nuestro cuerpo. El pecado y su concupiscencia están en los miembros de nuestro cuerpo porque es morada de Satanás. Satanás mora en nuestro cuerpo físico como el pecado personificado. Vuelva a leer, amado, Romanos 7:17, Romanos 7:20. Ahí se habla del pecado que mora. Únicamente una persona viviente puede morar en cierto lugar. Es desde nuestro cuerpo físico, su base central, que Satanás quiere conquistar nuestra alma y someterla bajo su autoridad. Pero bendito sea el Señor. No hay, hasta donde sabemos, hermano, un solo versículo en la Escritura que nos diga que nuestro espíritu está bajo el control de Satanás. Que puede estar bajo la influencia, no decimos no. Pero no hay, o no recordamos, un versículo bíblico que diga que nuestro espíritu está bajo el control de Satanás. Seguimos en el próximo audio, hermano, ampliando esto. La gracia del Señor sea con vosotros.